Bueno, estamos en un mundo invadido por la oscuridad. El reino de las tinieblas lo llama la Biblia, el reino de este mundo. Y está organizado, pues, en esa oscuridad por ocultismos, brujerías, hechizos, conjuros, maldiciones y secretismos diabólicos que producen en los ineptos, en los insensatos humanos, una especie de morbo de querer meterse dentro de eso, de ese mundo oscuro, ¿no? Y así que prosperan todas estas actividades maléficas. Bueno, Satanás tiene ahí, en el submundo, metidas a una gran multitud de almas, como gusanos, bajo la tierra. Y, bueno, escarban ahí, en esos abismos, para intentar buscar secretos, buscar revelaciones. ¿Quién es Satanás? ¿Cómo va a revelar lo bueno? Engaña y engaña, pero ese morbo domina multitudes, incluso gobernantes que siempre acuden a los hechiceros, a los brujos, para pedir, pues eso, revelación sobre el futuro. Y qué curioso que nuestro Dios, cuando quiere, saca las cosas ocultas a la luz, según convenga, según le plazca, y va revelando sus misterios. Yo estoy esperando a que salga la gran noticia de que aparece el Arca de Noé cuando los hielos del monte Arará, que se van deshelando, acaben por derretirse, que ese es el proceso que está sufriendo la tierra y que está profetizado, que los cielos se fundirán y por tanto las costas serán anegadas, y será un gran acontecimiento que revelará que hubo diluvio universal. Y se revelará entonces como pues hemos podido recibir revelación de ese misterio del diluvio universal que partió la tierra, que era un solo continente, la partió en 5 continentes y en islas, etc. Así que la ciencia ha llegado a la conclusión de que Madagascar está unida a África y que África está unida a América del Norte y del Sur, porque encajan casi de una manera impresionante, y así todos los demás territorios. Pero lo que no saben es cómo pues, se produjo, y fue el diluvio universal el que produjo esa rotura por el peso de trillones de toneladas de agua que cayeron y que anegaron toda la tierra hasta una altura tremenda. Y entonces ese peso rompió la tierra y gran parte de ese agua fue tragada por la tierra. Por eso hay agua por dentro de la tierra en multitud de lugares, prácticamente en todas partes. Una de las causas de cómo se frenó este volcán de La Palma es que tocó con una masa gigantesca de agua subterránea, ¿no? Entonces empezó a salir un vapor tremendo. Pero no saben cómo se ha producido esa rotura y piensan suponen que si un meteorito gigante, que han caído meteoritos, en fin, no saben cómo Dios rompió, al hincharse la tierra reventó y se abrió. Y estos son misterios que la ciencia no ha descubierto y que Dios nos revela. Yo he tenido revelaciones tremendas de por qué Dios creó este universo y al hombre. Lo creó no solo para sustituir a los ángeles caídos con hijos de Dios, claro que sí, pero para ponerle una trampa a Satanás.
que no podía ser juzgado, porque en el cielo, donde él se rebeló contra Dios, no había ley. Y si no hay ley, no puede haber juicio. Entonces le puso aquí una ley, a través de ponérsela a Adán y Eva. El día que comieres de este árbol, moriréis. Y vino la serpiente, no pudo resistir la tentación de entrar en el huevo de la tierra y tentar a Eva. Y claro, se hizo autor intelectual del pecado, del delito. Y por lo tanto, ya puede ser juzgado. ¿Y quién lo juzgará? A Satanás y a los ángeles caídos, los damnificados, los hijos de Dios. Les juzgaremos como está profetizado. Tuve un sueño una vez que lo vi. Para predicar en un congreso pedía yo al Señor revelación, y me reveló el misterio de cómo Satanás cayó en la trampa, y cómo desde entonces pues ya ha sido vencido por Jesús y destronado en la tierra, y a los principados diabólicos que él gobernaba y que eran los más importantes, la muerte y el Hades, pues Señor le ha quitado las llaves de la muerte y el Hades. Y por eso quiero compartiros que es emocionante recibir revelaciones de misterios que la ciencia no tiene, ni idea. No saben ni lo que es la muerte. Fíjate tú, después de tantos años muriéndose todos, no saben lo que es la muerte. Piensan que es como el animal, parada cardíaca, parada respiratoria, corrupción del cuerpo, incineración, y no hay más. Y claro, no se dan cuenta de que la muerte es la paga del pecado, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna, y de que Jesús venció a la muerte. Y no saben que el Señor nos revela el misterio de la muerte. Cuando estamos en Cristo no experimentamos muerte, simplemente se para el envase, pero nosotros no experimentamos el ser arrastrados por el ángel de la muerte, sino que los ángeles nos llevarán al seno de Abraham con Jesús, con los rescatados que mueren en la fe, teniendo la fe. En la clase de discipulado suelo dar una revelación, la revelación de la creación. ¿Cómo fue creado esto? No quiero entretenerme en eso, pero para que puedan debatir con conocimiento contra esa falacia de la evolución horrible. Hace unos días uno de mis nietos me pidió que si le podía ayudar porque tenía que hacer un trabajo en el colegio, en el instituto, sobre la evolución. Y entonces pues le di la enseñanza de la creación y también pruebas científicas que destruyen la teoría de la evolución. Una de ellas le dije, ¿cómo es posible que cuando llegaron a la Luna esperaban encontrar metros y metros de polvo cósmico que se va acumulando con tantos millones de años, y solo encontraron unos centímetros? Esa es una de las pruebas. ¿Cómo es posible que si el Sol lleva tantos millones y millones de años, cómo puede ser que haya sobrevivido la Tierra? Tendría que ser gigantesco, porque todas las estrellas, que son bolas de fuego, se autoconsumen y mueren, y no tienen de ninguna manera una vida de millones de años. Nacen y mueren, porque científicamente casi se podría comprobar cuánto consume de su sustancia el Sol por segundo, y por tanto, ¿qué posible duración tiene hasta consumirse del todo? Desde luego no millones de años, porque sería tan gigantesco que nada, la Tierra no podría existir para que durara tanto tiempo consumiéndose 24 horas en una... ¿Tú te imaginas lo que estamos viendo con el volcán? Pues fíjate, el Sol
millones y millones de toneladas consume por segundo de su propia energía. Y así más revelaciones. Primera de Corintios 4:1 dice así la palabra de Dios: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué hermoso poder administrar misterios. Y qué maravilloso que el Señor nos revela sus misterios. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Cosas que los soberbios no pueden jamás descubrir ni con telescopios, ni con microscopios, ni con cabezonadas de biblioteca. Y el Señor las revela a sus hijos. Quiero hablaros de algunos misterios. Son muchísimos. Todavía quedan misterios por desvelar, que Dios irá desvelándonos hasta el final de los tiempos. Y después en la escuela eterna con Él nos irá maravillando, revelando todas las cosas que aún no nos ha revelado y que tampoco nos toca saber ahora. Y ayer, orando por las mujeres, muchas de ellas pues enfermas, y con la certeza de que el Señor sanaba, pues dije bien claramente, no sé cómo lo hace, pero es que no me interesa mucho saber cómo lo hace. Si es que les inyecta una energía liberadora y que aniquila los virus, las bacterias, o que hace desaparecer los dolores. Generalmente experimento que es fuego de Dios, poder de Dios. Y ahí veo el misterio sanador cuando Jesús dice, ¿quién me ha tocado? La multitud le apretaba y dijo, ¿quién me ha tocado? Una mujer con flujo de sangre de muchos años, que había gastado todo el dinero. Ella tenía la fe, si tocare tan solo el tzitzit del manto de Jesús, sería sanada. A pesar de estar en la inmundicia de esa menopausia continua, de esa menstruación continua, pues no le importó que la pudieran descubrir y que incumplir la ley. Estaba prohibido para ella acercarse a nadie. Se acercó a Jesús por la fe y le tocó y fue sanada al instante. ¿Cómo? Ese misterio que tú se lo dices a los supercientíficos incrédulos y dicen, va, sugestión. Pero no saben ni lo que es la sugestión. Entonces, en cualquier caso, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Y cómo, Señor, dices quién te ha tocado si estamos ahí apretujados como sardinas en lata? No que alguien en especial me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Así que yo entiendo que cuando oramos en obediencia y en fe de que Jesús obra a través nuestro, oramos por los enfermos, poder suyo sale de nosotros, es potencia divina. Si hablan en la física de potencia, pues está hablando de kilovatios, está hablando de una fuerza que se puede dimensionar. La potencia de Dios no se puede dimensionar. Él es omnipotente, tiene toda potencia y por tanto, pues con manifestar un poquito de su potencia, fulmina lo que quiere fulminar. Y efectivamente, cuando dije cuántas personas han experimentado ser liberadas de los dolores, o ese fuego sanador que les ha tocado la parte del cuerpo enferma, ¿no? Pues muchísimas. Después veías al final que una decía, no podía mover esta pierna, y mira, y tal. Pero esto es lo que nosotros experimentamos y que es un misterio para los incrédulos y para la ciencia. Es un misterio para la ciencia rehabilitar un drogadicto, y para nosotros es el poder de Dios en Cristo Jesús que cambia los corazones. Así que somos administradores de los misterios.
Misterios de Dios, el misterio del Evangelio. Efesios 6, 18 al 20, dice así la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande. Científicos que se pasan toda la vida intentando descubrir algún misterio para decir eureka. Y descubren misterios naturales que, bueno, muchos de ellos son positivos. Hombre, pero que estaban en la Biblia. Cuando surgió la luz de la electricidad, pues ya en la Biblia ya se hablaba. Del agua viene la luz. Es increíble. Entonces estaba mostrando cómo el agua puede generar luz. Y así tantas cosas, ¿no? Pero no tienen revelación de los misterios divinos, sobrenaturales, que impactan en el reino de Satanás y lo echan fuera. Echan fuera las tinieblas y expanden la luz iluminadora de Dios. Dice así en Efesios 6, 18 a 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, el misterio del Evangelio, ¿cómo puede hacer un efecto tan revolucionario un mensaje? Pues porque es divino y el Espíritu va en él para cambiar las mentes, parte el alma. La revelación de ese misterio es que el Evangelio es la verdad eterna de Dios, inmutable, perfecta, y que parte el alma como una espada de dos filos. Ese es el efecto de ese misterio, el análisis de ese misterio. Entonces produce en la conciencia, en el alma humana, una convicción de pecado y de juicio. De repente, al partir el alma, separa lo malo, lo perverso de lo bueno y hace un break, un cambio, una metanoia, cambio de mente. Y produce lo primero, el don del arrepentimiento, convicción de pecado y de juicio y arrepentimiento. Y esa es la explicación de este misterio del Evangelio, que como dice 1 Corintios 1, 20, dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde están todos estos científicos? Que dices, madre mía, que poco saben. Todos sabemos poco, pero el premio Nobel más, ¿cómo decirte?, elogiado, si es un incrédulo, es un inepto a tu lado. Es un inepto a tu lado. Porque él ha podido descubrir cosas terrenales. Y también porque Dios se lo ha permitido. Pero tú y yo tenemos revelaciones de misterios divinos que trascienden de una manera gloriosa, echando fuera los reinos del maligno, de la oscuridad, y trayendo la revelación de Dios. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora más que nunca les vemos que están como cabras, algunos
bueno, con el aumentativo de la cabra, ¿va? Pero como canallas, pero como cabras. Es impresionante, en una necedad de llamar bueno a lo malo. Vaya científicos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjate tú, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que esa es la santa locura de manifestar la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. El omnisciente que lo sabe todo. No solo es omnipotente, sino que es omnisciente y que sabe cómo guiarnos y hacernos felices. Sabe cómo mantener el matrimonio unido hasta la muerte. Sabe cómo sujetar a los hijos a la autoridad de los padres. Todo eso ahora ya cada vez son más misterios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen ni idea. Están perdidos. Y el Evangelio es locura para el que lo desprecia. Pero analiza la vida y familia de ese que desprecia el Evangelio. Mírale a ver si puede inspirar alguna esperanza a alguien. Mira a ver si puede ser modelo de alguien en términos divinos, espirituales y también de dignidad, de integridad y de respeto, de honor, honra y nobleza. No, porque solo Cristo, por medio de esa medicina divina que es la verdad, el Evangelio, empapada del amor de Dios, sana y liberta y salva a los seres humanos. Hermanos míos, por tanto, el misterio de la fe. Primero vemos cómo habla del misterio del Evangelio. Ahora el misterio de creer en el Evangelio, de creer en Cristo y en el Evangelio. Es un misterio también. Por cómo de ser 34 años incrédulo pasé yo a tener, de incredulidad a tener fe. Pues es el misterio del Evangelio unido al misterio de la salvación y poder de Jesucristo, que es el que nos llama y nos busca, no que nosotros le buscamos. Si no entendemos ese misterio es porque dices, pero bueno, si yo no le busqué, ¿por qué me ha pasado esto? A mí. Y unas veces uno pregunta, Señor, ¿por qué has tenido esa misericordia conmigo cuando había gente mejor que yo? Es un misterio de la selección de Dios. Pero Dios puede desvelártelo diciendo, porque a ti te conozco desde antes de la fundación del mundo y sabía que contigo iba a poder formar un hijo obediente, por muy perverso que eras. Pero otros que parecen buenos, que no hay ni uno bueno. Yo que conozco el futuro, sé que con ellos no voy a ninguna parte, porque ellos no quieren venir conmigo a ninguna parte tampoco. Estas son explicaciones de los misterios de Dios. Y dice así en Primera de Timoteo 3, 8 y 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. No prohíbe el vino. Lo que dice que es, cuidado, a mucho vino. Ahora pues hay una influencia de personas que vienen convertidas de otras congregaciones a nuestras
iglesias y que cuando hay pan y vino dicen, no, yo mosto. Jesús no tomaba mosto, tomaba vino. Pero nosotros respetamos, porque si esa es la idea de fe que tienen, pues... Pero qué triste poner en un lado mosto, en otro lado vino, ¿no? Entonces, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe, guardarlo. Pues, ¿cuál es ese misterio de la fe? Pues Jesús es el autor y consumador de la fe. Es el regalo, don de Dios, que inyecta en las almas el Espíritu Santo a aquellos que oyen la verdad. Porque Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que mira por dónde se desvela el misterio de la fe. Es muy sencillo. Yo les digo, es que yo no puedo creer, quiero creer pero no puedo. No, te estás engañando a ti mismo. En el fondo es que no quieres creer, porque eso significa una obediencia a aquel en quien crees y confías. Pero yo les digo, prueba con humildad y escuchar la verdad, con humildad y con un poco de inteligencia, porque a ver quién puede ir en contra del Evangelio de Jesucristo. Nada podemos contra la verdad, dice la palabra de Dios, pero la verdad sí que nos hace libres, libres de la incredulidad, libres de la mentira, y nos ilumina. Entonces, al escuchar la verdad, se nos ilumina el alma con la sabiduría de Dios, y te das cuenta, dices, pero qué verdad más preciosa, y que nunca la había recibido por mucho que leía la Biblia o cualquier otras intenciones. El misterio de la fe, que es un don de Dios y un fruto del Espíritu Santo. Y hay que, dice bien claramente, guardar este misterio, guardarlo con una limpia conciencia. Porque si dejamos que la conciencia se nos manche, empezando a acariciar el pecado, empezando a dar rienda suelta a la concupiscencia, a la lascivia, a la lujuria, el egoísmo, el amor al dinero, el amor al mundo, la comodidad, la pereza. Pues hay, amigo, la conciencia manchada contrista al Espíritu Santo, y entonces puedes perder la fe. Así que no tiene grandes complicaciones el asunto. Porque Dios te la retira, porque Él da la fe a los que le oyen y quieren obedecerle. Porque además se les despierta la inteligencia de que obedecer a Dios es lo bueno, es lo que nos hace felices y victoriosos. Así que misterio de la fe, el misterio de la piedad. Uno dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser que todos estos millonarios, 200 familias multimillonarias del mundo, se comen lo de 2/3 partes de la humanidad, el pastel financiero que necesitarían 2/3 partes? ¿Cómo es posible que no tengan ni la más mínima compasión, ningún sentido de justicia distributiva? Son pozos negros. ¿Y cómo es posible que aquellos que tampoco teníamos compasión por los demás, Dios nos despertara esa misericordia, nos revelara el misterio de la piedad, dar al pío? Ay, amigo, yo si veía a un drogadicto hace 42 años, 41 y medio,
pues yo me pasaba a la otra acera. Yo siempre lo digo porque no tenía esa compasión por los adictos, por los alcohólicos, los vagabundos, ni por nada. Yo iba a lo mío. Y el Señor me dio un vuelco. Y todo va unido en el proceso del misterio de Dios, de los misterios de Dios. Primero llamado, hasta el oír lo produce el Señor que abre el oído. Al oírlo, convicción de pecado y de juicio que lo produce Él. Arrepentimiento, que es un don que da. La fe en el mensajero de Dios, que es Dios mismo, Cristo, y en su mensaje. Y el anhelo de obedecerlo. El descubrimiento de la verdad. Y después, ver que esa verdad se resume en una palabra. ¿Cuál es? Amor. Porque Dios es amor. Y por tanto, el siguiente paso es descubrir la hermosura de la piedad, que es hija del amor de Dios, como lo es la misericordia, la compasión, la consolación, etc. Y así podemos leer en 1 de Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este misterio se resume en el sacrificio de Cristo. Tuvo piedad por nosotros. Si no, no lo habría hecho. Tuvo compasión al ver a la humanidad perdida. Todos, pues, separados, desechados de Dios y todos condenados por la ley. Todos merecedores del infierno. Pero la piedad de Cristo le llevó a encarnarse para acercarse a nosotros y le llevó al matadero para pagar por nuestras culpas y así liberarnos de la condenación que merecíamos y ponernos en paz con Dios. Pues qué hermoso ministerio de la piedad. Misterio y ministerio. Sí, el amor total de Cristo. Misterio de Cristo en definitiva. Vamos a leerlo en Efesios 1, en Efesios 3, del 1 en adelante. Porque es un misterio que Dios se hiciera hombre. En los cabezotas religiosos no les entra. No les entra. Estoy hablando sobre todo los ortodoxos, que primero no tienen la revelación del misterio de la Trinidad. Uno de los misterios que está bien claramente identificado en Elohim, el poderosos, uno y varios, y que además expresa la naturaleza de Dios, que es amor. ¿A quién iba a amar si fuera solo uno? No podía amar a nadie. ¿Por qué? Iba a amar al mundo material que creó, a los cielos. Sí, a los ángeles y a los arcángeles, claro, pero no hay idoneidad, no hay una correspondencia de amar a alguien como Él. Por eso en el amor humano, el amor familiar es mucho más fuerte, sin duda, de forma natural, porque es alguien de nuestra sangre y de la identidad y la genética. Y entonces ese misterio de la Trinidad se resuelve con que son tres personas tan perfectamente unidas por su sustancia de amor que no hay diferencia. Forman un solo Dios. Como también quiere expresar el Señor en el misterio del matrimonio verdadero y perfecto, que el hombre y la mujer sean uno.
sean uno, no sexualmente solamente, sino en el mismo sentir, en el mismo pensar, en la misma visión, en la misma vocación, el mismo Dios, la misma doctrina. Uno. Es un misterio, ¿verdad? Pues eso lo produce el Señor. Yo vengo de estar con mi esposa este fin de semana, que está dirigiendo el retiro de Esther, y es que es una maravilla cómo pasan los años y cada vez la unidad es más divina y firme. Así que en Efesios 3, del 1 al 13, dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Cuando predicamos a Cristo estamos continuamente abriendo revelaciones sobre el misterio de Cristo, su mente, sus deseos, su perfecta humanidad como hombre y su divinidad y sus victorias. Leyendo lo cual, pues leyendo las epístolas de Pablo, conocemos cada vez más cuál es el conocimiento que Dios le concede a Pablo sobre el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Antes de que Jesús viniera, fueron muy pocos los que recibieron revelación de ese misterio. Abraham lo recibió cuando iba a sacrificar a su hijo, porque allí Dios le reveló que a él le libraba de sacrificar a su hijo, pero que Dios mismo no podía librarse de sacrificar al suyo. Y los hombres en otras generaciones, pues no tuvieron esta revelación, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y habla ahora de este misterio que los profetas antiguos y jueces y reyes del pueblo de Israel, rabinos, nunca entendían ni aceptaban: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Aquí está revelando el misterio de Cristo universal, como su salvación, que los judíos pensaron que era para ellos solamente. Vino primero a ellos, pero ya estaba profetizado en la Torá, ya estaba profetizado que iba a extender esa piedad y esa misericordia a toda la humanidad, a todos los gentiles. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjate tú, durante siglos ese misterio estuvo escondido, como hay todavía misterios escondidos que el Señor, yo creo que va a revelar. Una de las cosas que me atrae, si Dios me da la gracia de que aparezca el libro de Enoc antes de que Él vuelva, porque Él fue arrebatado y no murió. Y hay textos bíblicos que hablan del libro de Enoc, pero no se ha encontrado. Es un misterio. El personaje de Enoc es un misterio, el séptimo, de la séptima generación, desde creo que Adán, y ahora ya,
y que caminaba con Dios y fue arrebatado, igual que Elías, y los dos tienen que volver. Entonces es un misterio el libro de Enoc, y han salido falsificaciones de ese libro que son totalmente apócrifos y falsos, ¿no? Pero dice claramente que aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjate qué privilegio tenemos de recibir revelación de estos misterios de Dios en Cristo Jesús, cuando profetas y siervos ungidos no los recibieron. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Con estos misterios desvelados uno puede taparle la boca a Satanás, a los leones, a los principados y potestades diabólicas que son mentirosos, que quieren falsificar la verdad, la revelación. Por eso la profecía es un misterio incluso para los más inteligentes, incrédulos de este mundo. Pero vaya, gloriosa que es cuando se cumple. Y podemos, con estas herramientas de la revelación de los misterios de Cristo que estamos hablando, pues enfrentarnos a las potestades diabólicas, falsificadoras, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. No desmayéis a causa de las tribulaciones que nos esperan, las mías, las de todos, y sobre todo a causa de las vuestras. No desmayéis por nada. Así que este es el misterio de la gracia que nos es dada en Cristo Jesús, gratuitamente. Hay gracia y desgracia. Una de las mujeres de ayer, pues que la pobre no, sin mala intención, me dijo: quiero tocarle para tener buena suerte. Digo, usted está ¿de dónde viene usted? No, es que soy de no sé qué iglesia, de hijo de la pastora tal. Digo, mire, usted está equivocada. No existe la suerte, existe la bendición o la maldición. Sí, pero la bendición, pues la bendición, pero tampoco es porque usted me toque a mí, no me toque las narices. No se lo deje así a la pobre, no, pero me entraron ganas de decirle: no me toque usted las narices. No se atocona, no busque talismanes. Entonces, qué hermoso que esa gracia viene por medio de Jesucristo. La ley, por medio de Moisés, vino al mundo, pero la gracia, la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y son misterios, la verdad es un misterio. Le preguntan a la gente: ¿qué es la verdad? Dicen: no existen verdades. Es que están locos. Claro que existe la verdad absoluta. Primero la verdad es Cristo, Cristo es la verdad. Y luego todas sus palabras son verdad. Son muchísimos los misterios bíblicos, divinos, que Dios quiere ir revelándonos para plena satisfacción de nuestras almas y gloriosa esperanza venidera, y para tener argumentos sobrenaturales, inequívocos, y usarlos en defensa de la verdad y de la justicia, e intentar sacar a los incrédulos que no son doctos, porque la incredulidad es la peor de las ineptitudes, la peor de las necedades, menospreciar a Dios y intentar sacarles con las revelaciones bíblicas, ¿no? Y globalmente toda la Biblia confluye en el cumplimiento de un misterio,
desde el principio de la Biblia hasta el fin, todo fluye hacia el cumplimiento de un misterio, el misterio del reino de Dios. Y por cumplimiento final, pues Jesús reinará 1000 años en la tierra. Y ya nos avisa de cómo es ese reino. No habrá guerras, no habrá enfermedad, no habrá demonios. Pues imagínate, un milenio de paz, de Shabbat Shalom. Y así en Mateo 13, nos dice, en el versículo 10 al 17 nos dice la palabra de Dios. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Les ciega y les pone un velo para que no vean el reino de Dios. Y porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Viendo no ven porque no quieren ver, aunque ven. Estaban viendo a Jesús y no querían verle. Estaban viéndole hacer milagros, resurrecciones, y no querían ver al Mesías en él. Y de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Una de las maravillas que Dios ha hecho en nuestro ministerio desde el principio es revelarnos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que le dijo a Nicodemo? Mirad, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. Y viendo el reino de Dios y su justicia, pues hemos podido recibir la revelación de las áreas del reino: la familia, la enseñanza, la sanidad, la justicia distributiva, social, la economía. Y gracias a eso hemos podido ir estableciendo todas esas áreas del reino: la información, medios de comunicación, etcétera, las distintas áreas del reino, y sobre todo con la llave maestra del reino. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero ¿cómo vas a buscar algo que no ves, que desconoces? ¿Cómo lo buscas? Cuando se te pierden las llaves, sabes que tienes que buscar las llaves. Ayer pues se me extravió el móvil y lo había dejado pues ahí mismo. Pero yo sabía lo que tenía que buscar, mi móvil, hasta que lo encontramos. Pero ¿cómo puede buscar el reino de Dios el que no lo ha visto ni cree en él? No lo conoce. Pues Jesús es el que nos revela el reino celestial, que existe desde siempre y seguirá existiendo por la eternidad. Y que por eso Jesús comienza su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos de ser ciudadanos de este mundo podrido, dominado por Satanás, de este mundo de oscuridad y de maldad, y pasar a ser ciudadanos de mi reino. Recibir la ciudadanía eterna de mi reino perfecto. Hermanos, y bueno, pues quiero terminar con 1 Corintios 13, 1 y 2. Sabemos que sin amor no hay nada.
y que Dios es amor y todo lo que hace. Él ha venido a establecer aquí su reino para echar a Satanás de dominar el mundo, no solo para salvarnos. Y luego quiere que nosotros, como embajadores de su reino, seamos los que expulsemos los reinos de las tinieblas, como nuestros padres en la fe, según dice Hebreos 11, que por la fe conquistaron reinos. ¿Qué reinos conquistaron? No los reinos de países políticamente dominados por reyes o tiranos, no, los reinos de Satanás, que tiene la tierra dividida en reinos de oscuridad y tiene sus principados gobernando sobre esas naciones. 1 Corintios 13, 1 y 2 dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Así que este misterio del amor perfecto de Dios se desvela cuando abrimos nuestro corazón a Jesús y entra dentro de nosotros y nos invade de su amor. Y así cambian nuestra mente egoísta en una mente generosa, justa, dadivosa, misericordiosa. Y cambia nuestra mente engañosa, mentirosa, en veraz con las verdades eternas de Jesucristo. Y por tanto, nosotros como hijos de Dios hemos de ser de su misma naturaleza, porque Él no quiere cambiar de plan y nos está forjando para hacernos a su imagen y semejanza. Dejemos a Dios que nos siga invadiendo con ese misterioso amor que todavía no alcanzamos a entender en su dimensión. Como dice el apóstol Pablo, inmenso es, profundo es, alto es. No lo alcanzo a entender del todo, lo voy entendiendo un poquito más cada día, por ver las manifestaciones de ese amor, los resultados, las victorias de ese amor perfecto. Pero aunque no lo alcanzo a entender del todo, lo puedo sentir y transmitir a otros. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, desvélame tus misterios, pero sobre todo sigue revelándome tu sustancia, tu amor, y llenándome de Él para ser canal de bendición a otros. También transmisor de tus revelaciones misteriosas para abrir los oídos, las mentes e iluminar a los ignorantes que van tejiendo ciencias falsas en contra de tus misterios. Úsanos, Padre, úsanos para ser iluminadores de tu luz admirable y de tus revelaciones. Se lo pides al Señor conmigo. Ponte de pie, por favor, para orar al Señor y decirle: qué privilegio tan grande poder discernir tus misterios. No hay nada oculto para ti. Sigue revelándonos aquello que es indispensable para enfrentar las batallas de la fe de cada día y para vencer a la mentira, al engaño, a la oscuridad, al ocultismo, a la falsa ciencia. Sigue usándonos, Padre. Unge tus siervos aquí hoy y háblales secretos tuyos.
tales revelaciones divinas. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén, que Dios les bendiga.